Gracias a Dios. Bienvenidos todos. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Gracias a Dios. Vamos hoy a hablar aquí en Jesucristo Gobierna. Vamos a hablar de la agenda para quienes sean arrebatados. Y para ello vamos a ir al libro del Apocalipsis. Hemos estado hablando de las fiestas del Señor y una fiesta muy importante que se va a dar allá arriba en el cielo son las bodas del Cordero. Y dice así Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hoy vamos a estar hablando de la agenda para los que se vayan en el día que así lo establezca el Señor, que lo quiera el Señor. Dice que Él bajará y dará la voz de mando. Él va a decidir cuándo será ese arrebatamiento. Podemos decir muchas cosas, podemos suponer muchas cosas de acuerdo a la misma palabra de Dios, pero siempre la última palabra la tiene el Señor y Él sabe cuándo. Y a veces hay una escritura que dice que el Señor retardando su promesa, ¿verdad? Ahí a las vírgenes, en la parábola de las 10 vírgenes dice que el Señor tardándose un poco, bueno, pues el Señor sabe cuándo Él va a sonar esa trompeta y vendrá por nosotros, por la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar preparándonos, estar listos, como acabamos de leer en este momento. Dice, su esposa se ha preparado. Gocémonos, alegrémonos, porque han llegado las bodas. O sea, de que van a llegar, quiero decirles, van a llegar tarde que temprano. Gloria a Dios. Y hemos estado hablando acerca de entender la profundidad de la profecía bíblica. Y para ello tenemos que entender la agenda de Dios, el calendario de Dios, el calendario profético que Dios ya ha establecido en su palabra. Dios tiene una agenda, tiene un calendario. El enemigo, nuestro enemigo también tiene su calendario. Él lógicamente se tiene que adaptar al calendario de Dios. Dice ahí la palabra que el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, pues ha descendido con toda su furia, con todo su enojo. Por eso el mundo está ahorita como está, porque sabe que ya pronto la iglesia pronto va a partir allá al cielo, va a partir en el arrebatamiento. Entonces ahí en Levítico 23 hemos aprendido que el calendario profético de Dios está revelado. Las 7 fiestas del Eterno son las 7 fiestas de Jesucristo, son 7 celebraciones que tienen que ver desde que Dios se la reveló al pueblo de Israel, las 7 fiestas que tendrían que ellos estar celebrando anualmente y perpetuamente, todas tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. El Señor se los reveló hace 3,500 años y ahora entendemos como Iglesia de Cristo, que iniciamos como iglesia hace 2,000 años, hoy entendemos que todas esas fiestas, esas 7 fiestas tienen que ver con Cristo Jesús. ¿Sí? Las 7 fiestas, las 4 de la primavera que hemos visto, Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, esas 4 fiestas se cumplieron en la primera venida de Jesús y faltan 3 fiestas, las 3 fiestas que hoy entiendo que ya está terminando el periodo de fiesta de 2 días allá en Jerusalén. Acuérdense que las fiestas siempre van ligadas a Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Ya está terminando la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, que es la primera del otoño, después sigue, 10 días después seguirá la fiesta de Yom Kippur o el día de la expiación, del perdón, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. La primera, la fiesta de las trompetas, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y la última de las fiestas, que es Sukkot, Tabernáculos, tiene que ver con el milenio del reinado de Cristo aquí en la tierra. Amén. Ese es el calendario profético que Dios ya ha establecido en su palabra y nosotros como cristianos lo entendemos
Amén. Y estamos esperando que venga la quinta de las fiestas, que aunque ya terminó su periodo de esta fiesta, bueno, pues esperaremos a la que sigue, o si el Señor decide dar el trompetazo en el momento que Él lo decida, pues bueno, el Señor está en todo su derecho, porque Él es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, y se hace su voluntad. Amén. Entonces, vamos a seguir hablando de cuál será la agenda para quienes sean arrebatados por Jesucristo, porque hay una agenda para allá, para el cielo. Para conocer la agenda, para conocer esta agenda, pues tenemos que hacernos dos preguntas básicas. La primera es, ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios? Y la segunda pregunta que nos debemos de hacer es, bueno, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál será la agenda, el destino de quienes participen en ese arrebatamiento de la iglesia? Primero hablaremos así rápidamente de quienes participarán en el arrebatamiento de la iglesia conforme a la palabra de Dios. Y yo veo varios perfiles en la palabra de Dios. De entrada debemos entender ahí, como dice Ezequiel 18:20, que todos estamos bajo pecado, porque está escrito que el alma que pecare, esa morirá. Todo el ser humano hemos nacido bajo pecado y hemos decidido pecar, y la sentencia para aquel que peca es que el alma que peca, esa tiene que morir. Todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto necesitamos un Salvador que salve nuestras almas de la muerte, de la perdición, de la separación. La muerte es separación. No es fin, como a veces piensa la gente, ¿no? Dice, ya se terminó su vida, ya murió, descanse en paz, y bueno, le damos vuelta a la página y el que sigue, ¿verdad? Pues no es así, porque Dios nos hizo eternos. Dios puso eternidad en nuestros corazones, nos dio almas que son eternas, y nosotros tenemos que decidir mientras estamos en vida dónde queremos pasar la eternidad, si la queremos pasar con Dios, con Cristo, con el Creador, o la queremos pasar separados del Creador por consecuencia del pecado. Cada quien tiene que tomar esa decisión. Pero Dios ya nos dio un Salvador, que es Jesucristo. Entonces, en base a esto tenemos que entender cuáles son las características de aquellos que ya están salvados por Jesucristo, porque de acuerdo a la palabra nos habla de qué características tiene una persona que ha sido salvada por Jesucristo. No nada más es en creer, en decir, pues yo creo en Cristo y hasta ahí me quedo, ¿verdad? Porque dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan, pero a veces la gente cree, pero no tiembla, no tiene temor de Dios. Dice, pues sí creo, pero su vida no habla de que realmente han puesto su fe en Jesús. Entonces, algunas características de un verdadero creyente, que vamos a comentarlas aquí, bueno, pues la primerita, la básica, por así decirlo, es que son todos aquellos que le han creído a Dios, a su palabra, a Jesús. Los que han puesto su fe en Jesús, que han creído a Jesús. No nada más que creen, sino le creen a Jesús. Es bien importante. Que creen en su evangelio, sus buenas noticias, que eso significa. Que creen en la obra completa de redención de Dios a través de Cristo. Que creemos que necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Esa palabra arrepentimiento, más que arrepentirnos de pecados morales, significa, el arrepentimiento es entender que somos pecadores, que vamos a ser pecadores hasta el último día de nuestra vida, pero que ya Dios nos dio un Salvador, que fue a una cruz, nos dio a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados. Porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento tenía que presentar una oveja antes de que regresara a Cristo, que es simbólico, y el sacrificio de una oveja o de cualquier otro animal representaba o era una sombra de lo que sería la salvación que sería proporcionada por Jesucristo el día que viniera. En el Antiguo Testamento, la sangre de esos animales solamente cubría el pecado cometido. Pero hoy, a través de Cristo y de su sacrificio,
Cristo ya quitó el pecado de nuestras vidas. Ya no nomás lo cubre, sino lo ha quitado. Y eso es parte de nuestra fe. Gloria a Dios, que debemos nosotros de creer. Entonces la primera característica es de aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón, que le ha creído, que ha creído en su muerte en la cruz y en su resurrección. Amén. Cristo, debemos de creer que Cristo resucitó de los muertos. Los discípulos, ¿verdad? Después de que Cristo murió, pues ya pensaban que se había acabado todo, hasta que Cristo se les presenta otra vez ya resucitado, y entonces reafirma su fe, y es cuando comienza la iglesia, ¿verdad? La iglesia comienza ahí en el día de Pentecostés, ya una vez afirmados sus corazones y siendo llenos del Espíritu Santo. Otra característica de aquellos que realmente son creyentes en Cristo es que han experimentado lo que la Escritura llama un nuevo nacimiento. Esto es, han nacido de nuevo, han nacido del agua y del Espíritu. Una vez a Cristo se le presentó de noche un religioso del Sanedrín llamado Nicodemo, y él de alguna manera estaba ya creyendo en Jesús. No quería que supiera nadie, ¿verdad?, del Sanedrín, por eso fue a Jesús, pero lo buscó de noche, porque eran expulsados. El que se acercara a Jesús, estaban sentenciados a ser expulsados por todos los milagros y prodigios que Jesús estaba haciendo. Entonces Jesús le dijo, si quieres entrar al reino de los cielos, pues tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo vas a nacer de nuevo? Pues del agua y del Espíritu. Del Espíritu tienes que volver a nacer espiritualmente, tienes que volver a recibir el Espíritu de Dios que se había retirado del hombre cuando pecó, había perdido esa comunión, esa vida espiritual, y ¿quién nos la vino a entregar otra vez? Fue Jesucristo. Entonces tienes que nacer del agua, del Espíritu. Tenemos que experimentar un nuevo nacimiento, como dice la palabra de Dios. Otro aspecto de un verdadero creyente es que un verdadero creyente está lleno del Espíritu Santo. La palabra nos representa como si fuéramos una lámpara, aunque la lámpara es la palabra de Dios, pero nosotros somos como una lámpara que tenemos que ser llenados del Espíritu Santo. Y nosotros ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 25, que habla de la parábola de las vírgenes, dice ahí la parábola que había vírgenes 5 sensatas, 5 insensatas, pero las 5 sensatas que se prepararon para la venida de Cristo, para la venida del esposo, fueron aquellas que llenaron sus lámparas con aceite. ¿Qué es llenar nuestras lámparas con aceite? Pues es llenarlas con el aceite del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos da. ¿Cómo las vamos a llenar? Pues a través de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de oración, de lectura de la palabra, del conocimiento de Dios. Amén. De nuestra vida de servicio, de entrega, de fe en Jesucristo. Así es como nosotros vamos a llenar nuestras lámparas, de nuestras buenas obras. Amén. Guiadas por el Espíritu Santo. Ya cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, bueno, van a venir esas buenas obras. Pero primero tiene que ser la fe. La fe es la que nos va a dar ese nuevo nacimiento, esa llenura del Espíritu. Amén. Y nosotros tenemos que llenar nuestras lámparas de aceite. Otra característica de un verdadero creyente, pues es aquel que está dando frutos del Espíritu. Hay una parábola del sembrador que Jesús mismo enseñó, 4 tipos de siembras, que las 3 primeras pues son, comparándonos con semillas, dice que la palabra de Dios fue sembrada en el camino, y vino las aves del cielo, se comieron esa palabra, y así las 3 primeros no dieron fruto. Hasta el último dice la palabra que la semilla cayó en buena tierra y dieron fruto al 30, al 60 y al 100%. Entonces, ¿cuál es otra característica de aquel que es salvo? Es aquel que está dando fruto en su vida. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Una persona que está dando fruto es aquella persona que tiene al Espíritu Santo, que tiene a Cristo, que confiesa a Cristo, que ama a Cristo, que espera su venida, que anhela su regreso, que anhela participar en ese arrebatamiento, que está velando. Amén.
Ese es el fruto que Dios quiere ver en nuestra vida. Aquel que quiere cambiar su vida, que no quiere seguir en la vida, en el pecado, ¿verdad?, en la carne, sino quiere vivir en el Espíritu. Entonces esa es otra de las características de un verdadero creyente. Y por decir la última, pues todas esas características tienen que cumplirse en nuestra vida mientras estamos vivos. Amén, porque dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 9:27, que es necesario que el hombre muera una vez y después de esto el juicio de Dios. Entonces, tú tienes que ser un verdadero creyente mientras estás en vida. Una vez muerto, ya se acabó el tiempo de salvación, de gracia. Amén. Cada ser humano tenemos un tiempo de gracia. ¿Cuándo comienza? Cuando nacemos hasta que morimos. Amén. Y hay un tiempo de gracia que dice la palabra de Dios que comenzó, o una dispensación que comenzó cuando Cristo vino, murió en una cruz. Ahí comienza el periodo de la gracia y va a terminar ese periodo de dispensación de la gracia cuando sea arrebatada la iglesia de Cristo al cielo. Amén. Entonces, esas son las características de un verdadero creyente. No es una persona nada más religiosa o que dice tener una religión o pertenecer a una religión X, a una denominación. Eso no importa, son los frutos, es estar apegado a lo que dice la palabra de Dios para ser verdaderos creyentes. Dice ahí Mateo 7:21 que en aquel día muchos le dirán a Jesús: Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, milagros, prodigios. Y Jesús les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, yo ni los conozco. Entonces muchos se van a llevar muchas sorpresas por querer basarse en una religión o querer ligarse a alguna religión. Eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ni es una característica de un verdadero creyente en Cristo Jesús. Amén. Entonces, entendiendo esto, bueno, son los que van a participar en ese arrebatamiento. Y en ese arrebatamiento hay una agenda, hay un destino. Esa es la segunda pregunta que vamos a contestar. ¿Cuál será la agenda, el destino de los que se vayan en el arrebatamiento de la iglesia? Hay que entender que una vez que se dé ese arrebatamiento, va a comenzar en la tierra un periodo de tiempo que la Escritura llama la semana 70 de Daniel, que es una semana de 7 años, que está escrito en la palabra de Dios. Serán 7 años en los cuales vendrá un ser infernal a gobernar el mundo, que es el anticristo, que le llama la palabra de Dios la bestia, le llama también la Escritura. O sea, son 7 años de juicios que vendrán sobre el mundo, que están escritos en el libro del Apocalipsis. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios que vendrán al mundo durante ese periodo de 7 años, que vendrán a este mundo una vez se dé el arrebatamiento de la iglesia. Pero nosotros, si nos vamos en el arrebatamiento, serán 7 años, pero allá en el cielo, ¿verdad? Son 7 años en el cielo con Cristo, pero hay una agenda. Dios tiene una agenda para los que se vayan en el arrebatamiento y es en la que quiero que nos enfoquemos, ¿verdad? Sobre todo, nos vamos a concentrar un poco más en las bodas del Cordero. Primero vamos a entender cuál es esa agenda, y esa es la Escritura que nos habla de la agenda de los que se vayan en el arrebatamiento. Está escrita en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ahí está bien descrito en la palabra de Dios y lo vamos a leer, ahí en sus pantallas lo van a leer ahorita. Se desglosa la agenda o bitácora, ¿verdad? Para los que tengan también esa palabra ahí bien definida, ¿verdad? Una bitácora del viaje. ¿Qué será la agenda, la bitácora de aquellos que emprenderá la iglesia de Cristo en ese arrebatamiento? Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Que nos habla precisamente de la fiesta de las trompetas. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Esta escritura, que está ligada a la fiesta de las trompetas, que es la quinta fiesta, amén, y que habla de la segunda venida de Cristo. Las tres últimas fiestas, recuerden, nos hablan de la segunda venida de Cristo. Trompetas, arrebatamiento, Yom Kippur o día de la expiación, que es cuando el pueblo de Israel se arrepiente, reconoce al Salvador Jesucristo. A quienes rechazaron, primero van a aceptar al Mesías falso, al anticristo, pero a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, que estén el tiempo de la tribulación en la tierra, van a reconocer que él no era el Mesías, ¿verdad? Que van a entender que el verdadero Mesías fue o es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la Iglesia de Cristo, así lo hemos entendido desde hace 2000 años, gloria a Dios, pero bueno, llegará el tiempo en que el pueblo de Israel también lo va a entender. En ese tiempo serán duramente perseguidos también, pero en ese tiempo ellos van a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero en la primer parte de la segunda venida de Cristo, que es el arrebatamiento, comienza al inicio de esos 7 años. Y cuando venga el Señor por su iglesia, por nosotros, por su iglesia, que estemos preparados, por los verdaderos creyentes, con las características que dijimos hace rato, pues vamos a tener un itinerario, una agenda de 7 años. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, aquí está claramente explicado en este versículo que acabamos de leer. Dice que el arrebatamiento de la iglesia, en primer lugar, dará inicio con la voz de mando que dará Jesús allá en el cielo. Ahí va a dar el Señor una voz de mando, dice el Señor mismo, o sea, Jesús mismo, con voz de mando. Dice, Él va a dar primeramente esa voz de mando allá en el cielo, va a dar una voz de orden, o va a dar una voz de orden a sus arcángeles, dice con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por eso nosotros ligamos siempre la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor hará sonar una trompeta allá en el cielo. Y dice que Cristo mismo descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar aquí en la tierra? Bueno, los muertos en Cristo, los que hayan muerto puesto su fe en Jesús, que no mueren, dice la palabra de Dios, que duermen, ellos van a resucitar primero, va a ser la resurrección, ¿sí? Pero dice la palabra que los que estemos vivos en ese momento, los que hayamos quedado, aquí el apóstol Pablo, pues él creyendo que en su tiempo, en su generación se iba a cumplir esto, lo cual no fue así, han pasado ya casi 30 generaciones desde entonces, y no se ha cumplido esta escritura, no se ha cumplido esa quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas, la fiesta del arrebatamiento. Dice, seremos arrebatados los que estemos con vida. O sea, la última generación que vea, que vive el arrebatamiento no va a morir, sino que dice la palabra que seremos arrebatados, seremos transformados, dice otra escritura ahí en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire. En esa ocasión Jesús no va a bajar hasta la tierra, sino que viene hasta el aire a encontrarse con su novia, con la esposa. Y nosotros, tanto los muertos en Cristo que sean resucitados como los que seamos arrebatados, nos encontraremos con Jesús en los aires. Esa es la primera fase de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, al principio de los 7 años de la tribulación que llama la palabra de Dios. La segunda fase es ya cuando Cristo venga con la iglesia, cuando terminen esos 7 años, ya viene con su iglesia, ya habiendo participado en las bodas del Cordero, pero ya viene como una esposa, con su esposa, ¿para qué? Para gobernar el mundo durante 1000 años, dice la Escritura. Entonces, la primera parte es cuando Jesús, la primera parte de la agenda es, dará a Jesús su orden a sus arcángeles, ¿verdad? Sus ángeles, los mandará, sonará la trompeta, amén. Entendemos que esa trompeta, pues, pudiera ser que nada más la iglesia la escuche, pero bueno, si Dios quiere que los demás la escuchen, pues la escucharán, pero
entendemos que los que debemos escucharla somos los que estemos preparados para esa primera parte, ¿sí? Y una vez arrebatados, pues nuestra primer parada en nuestra agenda será en el cielo, será en las nubes, ahí nos encontraremos con Cristo. Esa es la primer parada de la agenda, es encontrarnos con Jesucristo en el aire. Una vez que hayamos encontrado con Jesucristo en el aire, que nos hayamos encontrado con Él, dice la Escritura que de ahí nosotros partiremos al tercer cielo, al trono de Dios, a donde habita Dios. La palabra de Dios dice que hay 3 cielos. El cielo que vemos, el cielo físico, la atmósfera. El segundo cielo es después de la atmósfera, ¿verdad? Donde ya no hay oxígeno, donde se necesita que si alguien quiere ir a ese lugar, pues necesita oxígeno aparte. Todo lo que son las galaxias, etcétera, es el segundo cielo, que todavía alcanzamos a ver, no del todo, pero lo alcanzamos a ver con nuestros ojos. Pero el tercer cielo es un tercer cielo espiritual, donde está el trono de Dios. Y ahí es donde Cristo va a llevar a su iglesia. Entonces, una vez ya con su iglesia encontrada con Jesús ahí en las nubes, vamos a un lugar que es el tercer cielo, y ahí vamos a entrar a un tiempo que la Escritura llama el tribunal de Cristo. Tribunal bema es en griego, bima es en arameo, que significa tribunal. Y ahí la iglesia va a entrar a un juicio, pero no será un juicio para salvación, sino más bien será un juicio para recibir recompensas. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar un poquito cuál es esa parada, qué va a hacer la iglesia ahí. Ahorita nomás vamos a hablar así rápidamente de cuáles son las paradas que tendrá la iglesia. Después de esa parada del tribunal de Cristo, la iglesia irá a las bodas del Cordero. Amén. Recuerden, todo esto se va a dar en un periodo de 7 años. O sea que allá arriba, los que se vayan en las bodas los que se vayan en el arrebatamiento, no vamos a aburrirnos, ¿verdad? Allá en el cielo, ni el cielo es aburrido, hay muchas cosas que hacer allá en el cielo. Siempre el enemigo, el diablo, ha pintado el cielo como un lugar aburrido, donde hay nada más nubes, hay gente aburrida tocando arpas, y eso es una gran mentira. Hay una gran bendición para los que experimentemos el arrebatamiento de la iglesia, que estemos esos 7 años allá con Cristo. Tendremos muchas cosas que hacer, y una de ellas será celebrar las bodas del Cordero. Y una vez que celebremos esas bodas, se una la iglesia con su novia, que es se una Cristo con su novia, que es la iglesia. Entonces regresaremos a la tierra, y aquí celebraremos durante el milenio lo que la palabra dice y la llama la cena de las bodas del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es la agenda así general de lo que vamos a estar haciendo allá en el cielo, los que nos vayamos en el arrebatamiento. La segunda parada que dijimos en el arrebatamiento, pues será el tribunal de Cristo, el bema de Cristo. Esa palabra bema o bima en arameo significa que era una plataforma en el tiempo de del Imperio Romano. Se hacían competencias atléticas, y a los ganadores, al terminar la competencia, se levantaba una plataforma elevada, y ahí se otorgaban las coronas a los vencedores. Generalmente eran coronas de olivo que se daban a los vencedores en esas competencias atléticas. Y pues lo importante de eso, pues, no nomás era la corona de olivo que se les estaban dando, sino que se les reconocía como dioses, y se les daban recompensas, se les trataba como dioses durante 1, 2, 3 días, dependiendo del tipo de competencia que fuera, y ahí se daban recompensas. Y aquí el apóstol Pablo toma esa figura del bema, el tribunal, para nombrar lo que será el que la iglesia se presente ante Cristo, ante el tribunal de Cristo, amén, para recibir recompensas allá en el cielo. Eso es el tribunal, eso es lo que va a ser. Ahí nuestras obras serán probadas, dice la palabra de Dios,
y solo en su caso pues recibiremos diferentes tipos de recompensas, diferentes tipos de coronas. Dice, hay varios tipos de coronas que recibirán aquellos que sirvan a Dios durante su vida, que sean verdaderos creyentes. Por ejemplo, hay una corona incorruptible, dice la palabra, incorruptible para aquellos que salgan vencedores, porque hay que ser vencedores en Cristo Jesús. Hay otra corona que es una corona de vida, que son para los mártires de Cristo, para los que murieron por Cristo. Ellos recibirán la corona de vida. Hay una corona de gloria que es para los servidores, para los diáconos. Hay otra corona que es la corona de justicia, que dice la palabra que son a los que aman su venida. Si amas la venida de Cristo, si estás esperando a Cristo, ¿sí? Si amas su venida, pues tú tienes esa corona ya ganada en tu vida. Y hay una corona también que se llama la corona de gozo, que son para los ganadores de almas. Dice 2 Corintios 5:10, eso vamos a leerlo ahí en la escritura, 2 Corintios 5:10, acerca del bema de Cristo, de esta tribunal de Cristo. Dice, porque es necesario que todos, no dice algunos, dice todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Nadie nos salvamos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay que entender estas palabras, bueno o malo. Bueno es una palabra que viene del griego ágatos, que significa algo que es de provecho, algo que es provechoso, que es útil, que es beneficioso, que es honesto, que es virtuoso. Eso es la palabra bueno. O sea, algo que verdaderamente fue útil, ¿verdad? O sea, no es algo nada más de ser religioso, no, tiene que ser útil. Dice, ese es el significado de bueno. Y por otro lado, la palabra malo viene del griego kakos con K, 2 Ks, que significa algo que es inválido, algo sin valor. No es algo malo en sí mismo, sino que es algo no tan bueno, que es algo sin valor, sin provecho. También significa cobarde, malo en el sentido de ser inútil o sin valor alguno. ¿Sí entendemos esta palabra malo? Dice sea bueno o sea malo. Ahí ya no está hablando de gente mala, de maldad, sino de gente que no hizo que hizo cosas sin sentido o que fueron inútiles, ya sea buena, o sea, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo por lo bueno, por cosas buenas que hayamos hecho útiles o por cosas malas que no hayan sido útiles para el reino de Dios, y en base a eso ganaremos o no recompensas. Vamos a leer 1 Corintios 3, 11 al 15. Dice así la escritura, hablando del tema de la tribunal de Cristo, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Las religiones ponen muchos fundamentos fuera de Jesucristo, pero solamente hay uno, es Jesucristo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar o la probará. Si permaneciere la prueba de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí van a ser probadas nuestras obras por fuego. Dice, hay obras que son oro, plata, ¿verdad? Sabemos que el oro, la plata, el bronce se purifican a través del fuego, pero quedan. Pero si dice, si tus obras son madera, heno, hojarasca, pues serán quemadas y serán eliminadas. Ya no sirvieron para nada. Dice, bueno, pero dice, da un consuelo ahí el apóstol Pablo. Dice, bueno, pues por lo menos, qué bueno que fuiste salvo, por lo menos, es lo más importante. A lo mejor no vas a tener recompensas, no vas a recibir una recompensa ahí en el cielo, pero la mayor recompensa que puedes recibir es que te salvaste de la ira de Dios, del castigo eterno.
Es como el ejemplo que podemos ver ahí es el que muere al lado de Jesús en la cruz, ¿verdad? Uno de los delincuentes, de los ladrones. Uno de ellos se arrepiente, le pide al Señor que se acuerde de él y Jesús le dice, porque te arrepentiste de corazón, pues vas a estar conmigo en el paraíso. Amén. Ese ladrón se salvó, pero no hizo ninguna obra buena. Amén. Por eso podemos decir también que la salvación es por fe, es por gracia, no por obras. Amén. Como la religión a veces nos ha enseñado. Después de ir a ese tribunal y de recibir esas recompensas, la siguiente parada, dijimos, en la agenda de Dios son las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Bueno, esas bodas del Cordero es una frase que describe la unión completa y definitiva de Jesucristo con su novia, con la iglesia, ¿sí? Con la asamblea de creyentes. La iglesia viene de eclesia, griego, que significa asamblea de creyentes. Y las bodas del Cordero, ¿qué denotan? Una íntima relación entre Jesucristo con los redimidos por su sangre. Que allá en el cielo vamos a participar de una unión que se llama las bodas del Cordero. Cuando Dios, junto con su iglesia, con su novia, pues vamos a hacer como una boda. Vamos a tener una boda, una unión que ya va a ser permanente. Dice la palabra ahí en el libro de Génesis, cuando se casó la primer pareja, pues dijo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces en esas bodas se va a unir Cristo con su iglesia por la eternidad. Amén. Cristo y su iglesia van a ser ahí ya inseparables. Pablo escribió, el apóstol escribió y dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Para ello vamos a hacer ese pacto. Amén. Acuérdense que la boda, el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Amén. Aquí va a ser un pacto entre Jesucristo, el Salvador, con su iglesia, que nos vamos a unir en las bodas del Cordero. Dice Juan 8:32, creo que esa no la tenemos, no la busquen o búsquenla después. Dice, cuando Jesús dice ahí en Juan 8:32, dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa raíz hebrea, tanto griega como hebrea de la palabra conocerán, habla de aún de intimidad sexual. Amén. Y conocerán, ¿sí? Déjenme decirles que el cristianismo es el único credo, religión, como quieran llamarle, ¿sí? Que nos habla de que Dios penetra el corazón del hombre, que Dios viene a ser morada en el corazón, en el alma del hombre. Habla esa palabra conocer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos habla de intimidad sexual, ¿sí? Dios nos enseña a través de esta palabra que Él penetra el corazón del hombre, entra, habita, hace morada, amén, en el alma de los hombres que lo reciben. Gloria a Dios, que lo han aceptado, que ponen su fe en Él. Ninguna otra religión enseña esto. Por ejemplo, en el islamismo, entre los musulmanes, pues Alá no entra al corazón de sus seguidores, o sea, está aparte de sus seguidores. Buda tampoco lo hace, no entra al corazón. Y entiendo que en el principio el budismo no habla de un Dios, en realidad nunca habló de Dios, ya lo han hecho un Dios, pero en realidad nunca fue un Dios. Y no entra al corazón del hombre. Ni siquiera en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, entraba Dios al corazón de los hombres, sino que venía Dios sobre el hombre y tenía que irse. ¿Por qué? Porque el hombre todavía estaba bajo pecado. Aún los profetas, dice que el Espíritu de Dios venía sobre ellos, pero se retiraba, no podía ser morada ahí. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no venía. Tenía que limpiar su casa. Nuestra casa, nuestro templo tenía que ser limpiado, y fue limpiado solamente por la sangre del Cordero. O sea que ni siquiera en el Antiguo, ni siquiera entre los judíos entienden este aspecto de que Dios viene a ser morada con nosotros.
viene a entrar, viene a penetrarnos. Amén. Gloria a Dios. Dice, conocerán la verdad y la verdad te va a hacer libre. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, en la Biblia encontramos, al principio de la Biblia encontramos en el libro de Génesis, una hermosa boda que sucedió en el paraíso. La primer boda de la primer pareja humana. La boda de Adán y Eva, la encontramos ahí. ¿Sí? Dice la palabra que la mujer de Adán fue sacada del costado de Adán. Eva fue sacada de su costado, de una de sus costillas. Así dice la Escritura. Y ahí se dio la primer boda, en el Edén. Todos sabemos que ese matrimonio terminó mal por consecuencia del pecado, porque entró el pecado en el hombre, entró en Eva, después lo aceptó Adán, aceptó ese pecado, para de alguna manera no dejar sola a Eva en ese aspecto. Pero dice la palabra de Dios que entonces Dios empezó a trabajar en un segundo matrimonio. ¿Qué es este? Son las bodas del Cordero. Dice la palabra que Jesús es el segundo Adán. Amén. Que se desposa con la iglesia. Que al igual que en el caso de Adán, la esposa de Jesús, que es la iglesia, también fue sacada de su costado. Dice que cuando Cristo muere, viene un soldado y le traspasa el costado. Ese es un simbolismo de que ahí sale la esposa de Jesucristo. Amén. Cuando es atravesado Jesús, su costado, y de ahí sale la iglesia. 50 días después de eso comienza la iglesia de Cristo, ahí en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Amén. Fue traspasado el costado de Jesús y de ahí nace la iglesia. De por sí dice la palabra, es más, esto vamos a leerlo en 1 Corintios 15, 45. Fíjense, esto es hermoso en la palabra de Dios. 15:45 de 1 Corintios dice así, lo vemos ahí en las pantallas. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o el segundo Adán, que es Jesús, dice espíritu vivificante. Gloria a Dios. Cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea del polvo de la tierra, del barro de la tierra, y sopla espíritu de vida en el hombre. Y entonces viene a ser el hombre un alma viviente. Gloria a Dios. Un alma viviente. El primer Adán fue un alma viviente. Con el primer Adán, que cayó en pecado, que fracasó, por así decirlo. Pero el segundo Adán, que es Cristo, se le llama espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque Cristo nos vino a traer vida en el espíritu. Gloria a Dios, nos vino a traer el espíritu de Dios a nosotros. De ahí viene el nuevo nacimiento, cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios como un regalo de parte de Cristo mismo para aquellos que lo aceptan. Amén. Entonces ya no somos almas vivientes nada más, somos espíritus vivificantes. Amén. Bueno, pues esto para el que lo pueda entender. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo y cuándo se llevará la celebración de las bodas del Cordero? Bueno, pues dice ahí la palabra, leímos, ¿verdad? Al principio en Apocalipsis 19, dice que llegará un tiempo en que se celebrarán las bodas del Cordero. Serán allá arriba en el cielo, en ese periodo de 7 años, mientras son 7 años de gozo, de bendición en el cielo, en la tierra serán los 7 años del anticristo, de la bestia, del falso profeta, del engaño, de los juicios de Dios, 21 juicios revelados, ahí en el libro del Apocalipsis. Recuerden, el Apocalipsis nos habla, el 75% nos habla de esos 7 años que vendrán de juicios, de la ira de Dios en la tierra una vez que la iglesia sea arrebatada. Esa palabra gocémonos viene del griego jairo, que significa saludo de gran gozo al encontrarse o al despedirse. Significa animarse, volverse feliz, saltar de alegría. Alegrémonos, esa palabra es otra palabra diferente. Viene del griego agaliao,
que significa saltar de alegría, es un deleite excesivo, es un llenarse de gozo. Amén. Alegrémonos, gocémonos y alegrémonos. Lo que describe la visión de Juan en Apocalipsis 19:7 es la celebración de las bodas del Cordero. Jesucristo se une, se casa finalmente con su iglesia. Amén. Y esto ya en su tercera fase, conforme a lo que es el ritual de una boda judía. Para ese momento ya habrán pasado las dos primeras fases de lo que es una boda judía para la iglesia. El Nuevo Testamento siempre va a identificar a la iglesia con la novia de Cristo. Vamos a leerlo en Efesios 5:23 en primer lugar, para que entendamos esto. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuál fue la primera fase del matrimonio, de la boda? De acuerdo a lo que es una boda judía, porque Jesús hace la referencia de la boda con respecto a una boda judía, pues es el periodo de la dispensación de la gracia en la tierra, donde cada creyente, estando en vida, ponemos nuestra fe en Jesús. Esa es la primera fase de la boda con Jesús. La dote pagada al padre del novio, de acuerdo a una boda judía, a Dios Padre, fue la sangre de su Hijo Jesucristo, derramada en nombre de la novia. Por lo que la iglesia que todavía nos encontramos en la tierra debemos estar comprometidos. Amén. Así como María estaba comprometida con José antes de que naciera, antes de que se casaran, de que naciera Jesús, ¿sí? Así nosotros tenemos que estar comprometidos hoy. Como las vírgenes estaban comprometidas esperando al novio. Esa es la primera fase de la boda, ¿sí? Al igual que esas 5 vírgenes, las prudentes, ¿verdad? Todos debemos de permanecer vigilantes en espera de la venida del novio. Porque en la boda judía se iba el novio, ¿sí? Primero se desposaban, hacían un compromiso, se iba el novio, construía una casa y regresaba por la novia. Esa era la primera fase. La segunda fase tiene que ver y está simbolizada con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Cuando Jesucristo, como leímos ahí en 1 Tesalonicenses 4, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, vendrá a recoger a su novia en las nubes. Exactamente. Dice Mateo 25:10, dice, pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Sí? Esa es la segunda fase, cuando viene el esposo y las que estuvieron listas se fueron con el esposo al cielo. Y entonces la tercera fase de las bodas del Cordero es las que acabamos de mencionar, la que es consumada allá en el tercer cielo, ya con Cristo, con su novia, allá en el cielo, donde sella el pacto matrimonial, amén, ¿sí? Justo antes de que Cristo regrese a la tierra en su segunda venida, pero ya lo hará con su esposa. Gloria a Dios. Vamos a concluir, vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la agenda de los que se van en el arrebatamiento. Todo lo anterior, ya dijimos, será en un periodo de 7 años. Los que se vayan o nos vayamos, primeramente Dios, en el arrebatamiento cuando suene la trompeta, ¿sí? Cuando suene la trompeta, pues será en un periodo de 7 años allá en el cielo. 7 años en el cielo con Cristo, con Dios. Amén. Y a la par, en la tierra serán 7 años, pero de desgracia, de guerra, de aflicción, de hambre, del gobierno del anticristo en el mundo. Los que se vayan, los que partan en el rapto, la iglesia dice que seremos transformados. Volaremos literalmente a las nubes para encontrarnos con Cristo, para irnos a presentar ante el tribunal de Cristo, ante el bema de Cristo, y para ir a las bodas del Cordero. Amén. Iremos conforme a la agenda establecida por Dios, a celebrar esas bodas, ¿sí?
Los moradores de la tierra, pues en ese tiempo, pues tendrán que quedarse con el anticristo, tendrán que celebrar una boda precisamente con el anticristo, pero a través de una marca, y ser una marca obligatoria, engañosa, y dice la palabra que los que se dejen marcar, sus nombres estarán borrados del libro de la vida. El gobierno final de Satanás en la tierra, pues es una agenda diabólica, y ya está establecida, es una agenda que ya le pusieron hasta nombre, es la agenda llamada Agenda 2030, que a partir, entiendo, del día de mañana, hoy estamos a 17, de 18, ahí en la organización de las O-NU, ¿sí? Para que no se entienda eso, ahí en la red, pero nosotros lo entendamos, se va a declarar los 7 últimos años de esa agenda, que tiene que concluir con la Agenda 2030, que es una agenda que nosotros sabemos, es la agenda diabólica, es una agenda del diablo para los últimos 7 años del reinado del anticristo en el mundo. Entonces, como invitados a las bodas del Cordero, pues en primer lugar están lo que es la iglesia preparada, lista, ya dimos las características de un verdadero creyente, los muertos que murieron en Cristo hace 2000 años, y los que estemos en vivos en esta última generación, porque estamos convencidos que somos la última generación que verá la venida de Cristo, pues nos seremos arrebatados para estar con el Señor allá en las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis 24, y con esto terminamos. Leemos una última escritura, dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esa es la iglesia, allá con Cristo. Dios nos va a dar esa facultad de juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los otros invitados a las bodas del Cordero son los que salgan de la gran tribulación, que no se dejen marcar, que den su vida, dice la palabra ahí, que serán decapitados por causa del testimonio de Jesús, pero será lo mejor. Ya subimos un video, ¿verdad?, donde hablamos del manual para aquellos que se queden en el tiempo de la tribulación. Pero la idea es de que nosotros, tú y yo, ni los que estamos escuchando esta enseñanza, nos quedemos a ese tiempo de tribulación, sino que más bien seamos arrebatados como iglesia de Cristo y nos vayamos allá arriba a celebrar el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y encontrarnos sobre todo con Jesucristo mismo. La última o la tercera pregunta que nos podemos hacer aquí es, pues, ¿en cuál de las dos agendas quieres participar? ¿O en cuál de las dos agendas queremos participar? En la agenda divina ya establecida por Dios, ahí en su agenda profética, en su agenda que tiene que ver con las 7 fiestas, que son las del Eterno, que son las 7 fiestas de Jesucristo, amén, revelada ahí en la palabra de Dios. ¿O queremos participar en la agenda diabólica establecida por Satanás, por sus demonios, para sus últimos 7 años, que sabe bien el diablo que le queda, para hacer del mundo, pues, ¿cómo lo podríamos llamar? Pues del mundo un verdadero y triste relajo, maldición, no sé cómo llamarlo. Su reinado será terrible, será de destrucción, será un reinado de muerte, un reinado de engaño, de mentira. ¿Por qué? Porque el diablo solamente viene a robar, a matar y a destruir. ¿Cuál de las dos agendas tú quieres estar? Esa es la pregunta. Yo acepto la agenda de mi Señor Jesucristo. Vamos a orar. Aleluya, acepta la agenda de Jesús. Aceptemos la agenda de Jesús, es la mejor.
la agenda de Dios, pero aleluya, tiene un precio y aceptar esa agenda es creer en Jesús, creerle a Jesús, aceptarlo, caminar con Él, seguirlo, morir a uno mismo y aceptar la salvación que solamente se nos da en Cristo Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias en este día, gracias por la bendición que nos das a través de tu palabra, gracias porque tienes una agenda ya establecida. Queremos participar en esa agenda, Señor. Es una agenda profética establecida. Tú nos diste al Salvador desde antes de la fundación del mundo, a Jesucristo tú lo preparaste desde antes de la fundación. Sabías que el hombre sería engañado, seríamos engañados, pero tú nos proveíste, Señor, de una agenda salvadora que es en Cristo Jesús. Y están esas 7 fiestas, Señor, y la fiesta que viene, la fiesta de las trompetas, que tiene que ver con el arrebatamiento, pues nosotros la estamos esperando cuando sea, si se da en la fiesta de las trompetas, en los días especiales, si falta tiempo, si tendremos que esperar un año más, o como dice tu palabra, tardándote un poco más de tiempo, tú vas a hacer sonar esa trompeta, no importa, lo importante es que nosotros aceptemos tu agenda, estemos listos, preparados para ser esa novia del Cordero, para irnos allá al cielo y unirnos contigo, Señor, que es lo mejor, Padre, hacer un pacto eterno, Señor, contigo. Gracias, queremos ser parte de esa agenda, Señor, líbranos del mal, líbranos de la agenda diabólica, de la agenda 2030 que viene a este mundo, del engaño que viene, Señor. Nos queremos ir contigo. Gracias, te recibimos como Señor y Salvador y te damos gracias porque por fe somos salvos, Señor. Y esto es un don, es tu gracia, es un regalo que tú tienes para todos aquellos que pongan su fe en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom. Recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, hermanos. ¿Cómo ven? Le damos un aplauso al Señor. Amén.